Bien, tenemos a Homilio Elivo y tenemos a Ramón Santos, pero primero tenemos la participación de Santiago Moquete, presidente de la Fundación Pro Derecho a la Propiedad, que nos va a hablar de 3 temas. Se lo vamos a plantear para que él los desarrolle. Planteamiento del director del IAD de convertir esa institución en un Instituto de Desarrollo Agropecuario. Cómo el Instituto Agrario Dominicano fomentó economías campesinas con bajo nivel de producción y a muy alto costo para la sociedad. Y la titulación como una vía de recompensar esa tenencia. Adelante, príncipe. Mira, el tema que me planteas es, póngase el sombrero. Es sumamente interesante. Déjale el sombrero a Marcelino. Para que se parezca a Marcelino. Déjale el sombrero a Marcelino. Okay. Pues sí. ¿Qué ha pasado con la reforma agraria? No solamente aquí. Espérate un momentico. Este regalo que tú me trajiste, ¿qué? Eso es un molondrón pakistaní, hindú, de por ahí. Se usa mucho en la gastronomía de esos países. Y aquí lo estamos produciendo y exportando a los Estados Unidos para los restaurantes chinos, hindú, pakistaní, etcétera, etcétera. Es igualito al molondrón. Lo único yo le llamo un molondrón más serio porque no es baboso. ¿Pero sabe a molondrón? Más o menos. Porque es duro. Pero no es baboso, no, se hierve. No es baboso. Se hierve y después de hervido. Tiene el tamaño de un pepinillo. Sí, aquí se conoce como tindora. Ese es el nombre que le dicen aquí, tindora. Tindora. Eso es tindora, bien. Se produce mucho en La Vega. Seguimos con el IAD. Ok, mira, recuérdate que la Revolución Cubana y su reforma agraria, que ha sido un fracaso total, generaron en América inquietudes en ese sentido. Y en ese momento asume el poder John Fitzgerald Kennedy. Kennedy tenía un asesor apellido Rostow que le planteó que era necesario fomentar procesos de repartición o de modificación de la tenencia de la tierra en América Latina, que estaba muy concentrada. Habían grandes terratenientes y muchos campesinos pobres trabajando para esos grandes terratenientes. Rostow le hizo a Kennedy un análisis de un círculo que se llamó Círculo de Rostow, que decía, bueno, en América los ingresos son bajos, hay pobreza porque los ingresos son bajos, y los ingresos son bajos porque no hay trabajo, y se planteaba la posibilidad de resolver ese círculo vicioso por la vía de una modificación de la tenencia de la tierra. En aquel momento, la idea era convertir a campesinos, sobre todo a obreros agrícolas que habían trabajado en las grandes plantaciones, en las grandes fincas, en medianos y pequeños empresarios agrícolas. Por eso, cuando Balaguer, la ley de reforma agraria no es de Balaguer, es del Consejo de Estado. En ese momento, los primeros asentamientos, que recuérdate que fue la finca de Petán en Bonao, que se repartió. Eso lo hizo el Consejo de Estado. Sí. 50 tareas con una no, casita. Que 50 no, 150. Que le hizo el Consejo de Estado, sí, a un grupo con la Alianza para el Progreso. Entonces fíjate que hay un fenómeno raro, que trajeron el plano de Centroamérica con una puerta en el frente, con el baño y resulta que le hicieron una puerta en el aposento para ir a la letrina. Entonces, eso fue en Juma. Eso fue en Juma. De Juma. Entonces recuérdate que en esa época se daba 150 tareas aproximadamente, porque era tendiendo a crear. ¿En qué terminó eso? No, ese es uno de los asentamientos que funciona porque es arrocero. Ahí hay arroz. Sí, es arrocero. Entonces, ¿qué fue pasando en el tiempo? Por ejemplo, los PRDistas, que tenían demasiados clientes, bajaron el nivel del área enormemente mucho. Recuérdate, Ramón Santos debe recordarse aquel asentamiento que le llamaron los pedaceros en Asua,
asentaron como 6.000 agricultores en pedacitos de 5, 7, 10 tareas. ¿Qué pasa cuando un agricultor no tiene, primero, la tecnología, los créditos, lo que necesita para desarrollar la parcela? Desarrolla una economía campesina. La tierra y lo soltaron en banda. Y lo soltaron en banda. Eso era lo normal. Yo voy a Reforma Agraria con Fran Rodríguez en el año 78, cuando don Antonio. Fran Rodríguez, que había estado en Israel, enamorado del kibú, nosotros comenzamos a trabajar en aquellos famosos asentamientos colectivos, que fueron como asentamientos un éxito, pero hubo una distorsión porque estaban dirigidos por asociaciones, no como cooperativas. Aquí vino un hombre que definió muy bien el problema de la diferencia entre una asociación y una cooperativa. ¿Tú te acuerdas, Julito? Un ganadero que tú trajiste. En las asociaciones hay unos dirigentes que viven como reyes. Yo le llamaba, cuando iban al Instituto Agrario, los sobacos ilustrados, porque siempre tienen un folder abajo el brazo con una lista, pero que no daban un golpe y tenían la mayoría de los beneficios. Entonces todo eso fue descomponiendo esos asentamientos colectivos, a tal punto que Salvador José Blanco lo borró. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una agricultura campesina y una agricultura empresarial? El campesino no trabaja para el mercado. Su parcela, su bien de producción es un eje de producción-consumo para la casa, la familia y vender algunos excedentes. La agricultura empresarial es otra cosa y ningún país progresa con agricultura campesina. Vamos a ver un ejemplo. La pobreza de Haití. La pobreza de Haití fue el resultado. Haití, cuando los franceses, que eran, recuérdate que en el momento, año 1700, España era un país feudal y Francia ya era un país metiéndose en el capitalismo. Entonces los franceses montan un modelo agroempresarial en base a mano de obra esclava, porque en esa época no había tractores, no había la tecnología de hoy. Exitosísimo. De Haití salían cantidad de barcos llenos de productos, de algodón, sí, a Francia. Sí, pero yo quisiera, aunque tú estás haciendo el backup de eso, quería preguntarte una cosa. ¿Por qué el director del IAD quiere convertir esa institución en un instituto de desarrollo agropecuario? Ahora voy a caer ahí. Pero quiero primero demostrar cómo el modelo que hemos tenido no ha funcionado, porque se ha campesinizado en vez de empresarializarse, con excepciones. Por eso es que las economías campesinas con bajo nivel de producción nos costaron mucho y no dieron resultados. Exactamente. Ya. Entonces, ¿qué pasó en Haití? Los franceses dejan un modelo de grandes propiedades, un modelo totalmente capitalista, lo único que mano de obra esclava. Cuando viene la revolución haitiana, Dessalines, matan a los blancos, queman las propiedades, queman la riqueza y la minifundizan. Cada negro cogió un pedacito de tierra y se convirtió aquello que era un modelo altamente productivo en un modelo inviable. Yo estuve en Haití haciendo un trabajo para el Banco Mundial y recuerdo haber visitado parcelas donde ya a los herederos le tocaban 3 surcos, 5 surcos. Ya la fragmentación es tal que no es posible ya ni siquiera repartírsela a los sucesores. Entonces, eso generó la debacle, la pobreza, la miseria que vive hoy Haití y que nosotros estamos sufriendo. Entonces, la agricultura empresarial es otra cosa. Y se pudo haber generado un modelo a través del IAD en el cual esa gente que se le daba tierra, se le daba tecnología, se le daban tractores, se convirtieran en medianos y pequeños empresarios agrícolas, teniendo la tierra como la base de esa empresa. Es por ahí
donde yo creo que está el planteamiento del director del IAD, que yo creo que hay que apoyarlo, de convertir el Instituto Agrario en un instituto de desarrollo agropecuario y parar la repartidera de tierra, porque el IAD lo que ha hecho es introducir graves distorsiones en la tenencia. Hemos pasado de la era de Trujillo, del latifundio, a un minifundio improductivo. El director del Instituto Agrario, creo que fue aquí en este programa o en otro programa, que dijo, bueno, pero el Instituto Agrario produce el 50% del arroz que consumimos, pero no dijo a qué costo para nosotros, porque el sector privado produce el otro 50%, pero no nos cuesta nada. Y además, el modelo de gestión en los asentamientos arroceros fue totalmente diferente, porque fueron aquellas fincas, es más, fueron donde se crearon los primeros colectivos, la primera finca colectiva, porque pasaron de los terratenientes arroceros directamente a reforma agraria y se mantuvo la estructura productiva. Simple y sencillamente se dividieron en parcelas de 50 tareas y cada parcelero gestionaba sus 50 tareas. En principio fue colectivo, nosotros los hicimos colectivos en la época de Fran Rodríguez. Con Salvador Jorge Blanco, ellos acomodaron el modelo, lo llamaron asociativo. Cada uno tenía la gestión de sus 50 tareas, hacía los trabajos de sus 50 tareas, pero colectivamente preparaban la tierra y manejaban una serie de asuntos de manera colectiva, compra de insumos, y algunos llegaron hasta tener molinos de procesar el arroz. Entonces, fíjate, solo ahí esa gestión fue exitosa, y yo pienso que se mantiene exitosa, a excepción de que siguen siendo muy dependientes del Estado. Ahora, con la titulación, y era el último punto, pienso que eso va a cambiar. ¿Por qué? Yo recuerdo que la primera vez que yo le planteé a Balaguer, presidente, vamos a titular esos parceleros. Porque la titulación es la forma de privatizarlo, porque exactamente, ese tipo puede endeudarse. Entonces, puede producir recuérdate que el mundo emocional de Balaguer se formó en la época de la estatización. Balaguer es un hombre de la época de la Revolución Rusa, de la época del nazismo, y en que todo el Estado era demasiado grande en esos sistemas. Balaguer me dijo a mí, es que la van a vender. Y yo le decía, pero que la vendan, el que la compra produce. Ese es el cambio. Ahí tú cruzas Villamella, donde 11.000 nacionales, a donde 11.000, 15.000, 30.000 tareas, tú no encuentras una mata de maíz sembrada. Y están en reforma agraria, ahí lo que hay es un mercado. Pero eso es urbano ya. Ya hay parte urbana y hay parte que no. Perdón, Santiago. Explícalo de el 50% del arroz que cuesta X y a nosotros, y lo de la reforma agraria, lo privado no nos cuesta nada. Explica eso. No, sí, muy sencillo. La reforma agraria produce subsidiado por el Estado. Tractores, crédito barato del Banco Agrícola. Hay una serie de elementos que al privado le cuestan, que al parcelero no le cuesta. Eso no es exactamente. Se lo transfiere. Eso no es exactamente. Tú eres un especialista en eso. Te oigo con. Defensor de la no soy defensor de la verdad, porque es lo único que conduce a la razón. La reforma agraria, arroz estamos hablando, porque hay que separar las cosas. No, estoy de acuerdo. Aquí es donde tú hablaste de Villamella, las primeras parcelas eran de 300 tareas, quiere decir que no eran muy productivas, porque esa tierra no es buena. Y la reforma agraria, en el caso del arroz, genera su propia producción y se endeuda en base a su propia producción. La mayoría de los asentamientos de arroz pagan su préstamo. La mayoría, con excepción de una zona que hay por Nagua, por ahí, que los chulumpunes y ese tipo de cosas se mantienen por el interés de producir el arroz, la mantienen los gobiernos y tienen que repetirle a veces los créditos, pero en la generalidad, es más, después que se hizo la ley monetaria y financiera, hay muchísimos parceleros de la reforma agraria que son clientes de la banca privada. Sí, pero nosotros
Lo que yo Sin no título. quisiera es desnaturalizar un asunto. Independientemente de que el costo del sector reformado podría ser más alto para el sector para el país que el sector privado, eso no quita que la titulación esté bien, ¿eh? Sí, son dos cosas distintas. Porque al titular ya ese tipo es independiente. Claro. Y ya el Estado no está obligado a En dar. esta etapa la titulación es perfecta. ¿Y tú sabes cuál va a ser la prueba? De que ellos no van a cambiar de cultivo. El que no. está en arroz y lo titulan va a seguir en Sí, arroz. No, no, Pero además, sí, es un además las cultivo tierras de estable, arroz son de arroz. Y Seguro. cambiarla de cultivo es Toma un un problema. proceso, pero es que es Quizá rentable. haya alguna, eso que hacen, ¿cómo se llama? Cuando diversifican. Que ustedes dicen que no es justo que el Valle de la Vega Real entero esté sembrado de arroz, sí, sino que diversificación de cultivo. deben de sembrar otra cosa. Tiago, pero la titulación es positiva. Positiva. Sí. Es positiva porque va ¿Y a por crear. qué todos los proyectos fracasaron? Bueno, ¿Pero cuál es? Hipólito vendió a Víctor Tío preso. El otro metió Bueno, pero eso fue otro problema que no tuvo que ver con reforma agraria. Pero la titulación es un común denominador. Bueno, Y a lo mejor Moquete es un común denominador. sí, No, oye. sí, porque yo estuve metido en ese lío. Con los dos. Sí. Mira cuál, tú recuerdas el asentamiento Aguayo. ¿Tú te acuerdas la famosa finca Aguayo? Sí. Que hoy es un barrio de San Francisco de Macorís. Eso fue un disparate de Exacto. Guzmán y de Hipólito. Exactamente. Esa era una finca preciosa y ahora yo paso por ahí y no hay nada. Bueno, era una finca ganadera y en aquel momento se decía, pero tú sabes lo que es esto en ganadería. Ahora, a mí me tocó hacer el estudio de esa finca cuando fue expropiada. ¿Cuántas tareas eran, Chaco? No, la finca en total eran como 20,000 tareas, pero lo que ¿cómo la reforma repartieron? agraria... La repartieron ganaderas. No, ¿verdad? pero no todas, fue como la mitad. Ya. Eran 7, 8, 9,000 tareas lo que. Ahora, ¿cuál era el problema? No había otro uso posible que no fuera ganadería. Porque no había agua para convertirla en arrocera, que fue lo que se pensó en principio. No encontramos de dónde llevar agua ahí para meterle agua a eso, porque hubiera sido un tiro convertirla en arrocera. Entonces, ahí debió hacerse el estudio primero, antes de expropiarla. Lo que Chavo quiere decir es que todo el mundo ha hecho su toallito ahí en la reforma agraria. Pero la razón principal en una época de la reforma agraria, tú sabes cuál fue, y fue política. Fue política. Fue evitar la revolución, Entonces- porque en los tiempos que entonces- estaba Cuba caliente, dejar todos esos obreros viviendo ahí. Tú coges la finca de Alejandro Ok. Luna. Entonces, vamos al otro problema. Como dice un amigo tuyo, recapitulando. Entonces, Sí, espérate, que nos falta un pedacito, que Ya. es el hombre. El hombre que, objeto de la reforma agraria. ¿Cómo se hacía un asentamiento de reforma agraria en mi época? O sea, estoy hablando, gobierno, yo llegué como asistente de Fran Rodríguez en el gobierno de don, cuando Balaguer y de los don comunistas Antonio. hicieron la reforma agraria con Valdehilario y... Sí, en ese momento funcionaba mejor, pero con el PRD era un desastre. Mira, te llegaban, se iba a hacer un asentamiento en Bonao. Entonces ahí llegaba una lista del diputado, una lista. ¿Quién eran esos? No eran agricultores ninguno. Eran los conmelitones políticos, los que andaban Seguro. haciendo campaña. El 50% de la tierra buena se le dieron por razones políticas. Entonces, ¿cuál es el problema de la agricultura? Aquí tú tienes un hombre, bueno, dos hombres que son expertos en la agricultura. Es la empresa más compleja que existe, porque tú tienes que manejar clima, economía, todas las variables al mismo tiempo. Y te busca el hombre peor, que nunca ha dado un golpe, vago, que lo que ha hecho es andar detrás del fundillo de un político para convertirlo en agricultor. Ahí está el fracaso. A lo mejor este testaferro del político. También. Esa no es la generalidad, ni en el tiempo ha sido así. Es mejor que Emilio le dé un chancecito ahí. En ese Yo creo que con Balaguer se Ahorita seleccionaba mejor. Yo creo que con Balaguer se seleccionaba mejor. El problema fue con los PRDistas, que eso era un desastre. Bien. Una cosa.
El fomento de la economía en esas manos no funcionó. No funcionó. Pero es una excepción, es decir, un grupo. Yo creo que los arroceros fue diferente, porque Y la mejor prueba es los arroceros de recibieron todos los fincas proyectos arroceras. agrarios, Chago, de todos los proyectos agrarios del 66 hasta hoy, ¿perduran todos o algunos se convirtió en un desastre? Por ejemplo, Isura, que fue un proyecto modelo, se comenzó a trabajar con técnicos israelíes. Y el arroz de Bonao es un modelo. Todo el arroz, sí, todo el arroz funciona. todo el arroz Y la funciona. cebolla de Baní. El 100%. Bueno, la cebolla Ya eso- es un cultivo que se siembra en pequeñas propiedades con mucho éxito. Pero funcionó ahí, Sí, en Baní. porque, Ahora, ¿qué pasó? pero los Pero vanilejos en tienen Tireo una fue cultura En diferente. Tireo fue apolítico que se ¿Eh? le dio. En Tireo. Sí. Antes de Constanza, eso fue apolítico, ¿verdad? Sí, siempre ha habido eso, porque en la condición de político, de activista político en un campo, no le quita la condición de campesino ni de trabajador. Hay las dos cosas. O sea, cuando el bien tierra estaba ahí, latente, en manos de los gobiernos, los políticos y los activistas aspiraban a que ser favorecidos. Y tú porque entiendes siempre que se la daba menos. población Sí, pero el político, recompone un poco escúchame, el la político buen agricultor es una excepción. ¿Tú entiendes que la titulación recompone esos errores? Lo va a recomponer. Mira, una de las situaciones que vivíamos, yo era jefe de captación de tierra o sea, yo era el que proveía las tierras de la reforma agraria. Esta se puede, esta no. Y recuerdo cómo llegaban los mismos parceleros que vendían las parcelas después a denunciarme que había un carajo que había comprado 10 parcelas, un terrateniente, a denunciar a la gente que ellos mismos le habían vendido. En un fenómeno recurrente. Entonces, nosotros nos inventamos unos famosos saneamientos, que era sanear los asentamientos. Entonces sacábamos gente que sí estaba haciendo agricultura bien, con su dinero, porque estaban exitosos, por los chismes de los otros. ¿Tú entiendes? Entonces yo digo, el que compra va a tener su título y está seguro. Y hará su agricultura sin problema. Yo quiero aportar algo, y tú después me corriges. Antes de tomar posesión, ya Bosch estaba acusado de comunista por el padre Láutico García. Tuvo que fajarse con él una noche entera, discutir en público el tema ese de que yo no soy ni comunista, ni socialista, ni nada de esas cosas. Pero eso quedó marcado en el votante. Votaron por Bosch, pero lo pusieron en salmuera a ver qué pasaba. Sí, pero espérate, y mira lo que pasó. Entonces él quiso hacer una reforma agraria. ¿Y tú sabes cómo la hacía, Chago? A las 7 de la noche un discurso en el que decía, la familia Moquete está donando 5,000 tareas de tierra para la reforma agraria. Las tierras que no servían, no estaban irrigadas y nada. Resultado, ese fue el primer fracaso de la reforma agraria. ¿O tú no te acuerdas? Sí. Pero esa fue él defendiéndose, porque si él declaraba de utilidad pública una finca buena, lo iban a acusar. ¿Tú ves lo que dijo el cura, es verdad? Sí, pero él tenía todas las tierras de Trujillo en aquel momento. En ese momento. En ese momento tenía todas las tierras de Trujillo. Y yo creo que él en eso se acobardó. Y recuérdate que él no ganó las elecciones por eso. Él ganó las elecciones porque supo aliarse a los trujillistas. Sí, eso fue lo que votaron. Exactamente. Quiero O sea, ahora pedirte, con respecto a esos temas, ¿qué tú quieres añadir? Porque tenemos 22 invitados. no, él quería decir algo ahorita. Déjame lo que diga, porque él tiene mucha experiencia en ese mundo y puede ser muy eleccionador. Dile. No, realmente, señores, miren, el sector agroalimentario, hay que diferenciar lo que es vivir en la zona rural. Otra cosa es ser agroempresario. Otra cosa es ser empleado del sistema agroempresarial. Y los políticos nuestros, todos, los actuantes y los del pasado, han visto siempre el sector agrario como un botín de guerra para mantener una relativa paz. Porque no hemos educado los kibbutz, el cooperativismo inglés, el asociativismo de otros países. Han funcionado en sociedades cuando se educa primero la gente, a la buena o a la mala.
Lo que hemos hablado, ustedes han mencionado, es la historia. Pero nosotros a veces no queremos aprender de la historia. No condicionamos a nadie, impusimos el sistema sin preparar a la gente. Lo primero es que cada 4 años, inclusive los mismos partidos, Diciendo lo mismo. El mismo Balaguer, si vamos a ver la historia, impuso diferentes sistemas cuando las circunstancias lo llevaron a tomar decisiones, eran diferentes. Inclusive, usted mencionó ahorita, se dice que en parte el ala izquierda de uno de los tantos partidos de izquierda dominicanos le impusieron a Balaguer la reforma agraria con una metodología diferente. Chago acaba de mencionar, ustedes, que la tierra que tenía Balaguer cuando la que eran de Trujillo y que todavía quedan muchas de reforma agraria, se diluyeron. Porque, señores, no hay tierra mala, lo que hay es malos productores y las circunstancias son las que llevan a que los productores hagan eso. Ahora, con tecnología hay tierras muy malas, porque nosotros alabamos mucho a los israelitas, no por el kibutz, sino por su capacidad productiva. Y es que tienen educación, necesidades y todas esas cosas. Porque ¿quién ha dicho que el ruso que emigró a Israel, que no conocía una agricultura subtropical, comenzó a producir en Israel producción subtropical? Es una cuestión, Santiago, de adecuación. Es así. Bien, señores, Chago, vamos a seguir hablando de titulación después. Vamos a una pausa y regresamos.